Nelson, buenas tardes. Hola Luis, ¿cómo vas? Buenas tardes, ¿qué hay de nuevo? Bien, sí, señor, ahí vamos. Bueno, en el día de hoy en nuestro podcast, hoy nos adentraremos en un análisis de cómo las ideas del anarquismo, aunque explícitamente mencionadas, jugaron un papel en el comportamiento y las acciones del estallido social en Colombia en el 2021. Así es, Luchito, así es. A menudo se percibe al paro nacional como una movilización puramente socialista o sindical, pero si observamos con detenimiento, hay muchos elementos que nos llevan a pensar en principios anarquistas aplicados de forma más espontánea. Y eso es lo interesante. No hubo un liderazgo centralizado, sino una organización autogestionada y basada en la cooperación directa. Vamos a desglosarlo, comenzando un poco por contexto histórico. Hablemos primero del anarquismo como corriente del pensamiento. Para muchos el anarquismo se asocia con caos, pero en realidad es una corriente puramente filosófica, eh, política y ética, por decirlo así. ¿Qué nos puedes decir sobre alguno de sus principales pensadores, Nelson? Pues Luis, por ejemplo, Pierre-Joseph Proudhon, por ejemplo, conocido por su frase "la propiedad es un robo". Él con esto criticaba la acumulación de riqueza y abogaba por sistemas basados en el trabajo y un uso justo de los recursos. Además, proponía lo que es el mutualismo, que con ello daba una implicación hacia la economía organizada para organizaciones que intercambiaban bienes de forma más equitativa. Y también tenemos a Mijail Bakunin, quien rechazaba completamente el Estado, ¿cierto? Sí, exacto. Para Bakunin, el Estado era el principal enemigo de la libertad individual. Él defendía la abolición del Estado y la propiedad colectiva como formas de alcanzar una verdadera justicia social. Pero lo más importante es el énfasis que tenía sobre su acción directa. ¿Qué es esto? Es no esperar unas formas políticas, básicamente, sino actuar de manera inmediata para cambiar la realidad. Esto conecta directamente con lo que vimos durante el paro del 2021. Eh, en el estallido social, como conexiones con el anarquismo, qué podemos decir, Nelson? Pues podemos decir, aunque no se habló explícitamente del anarquismo, las dinámicas del paro nos muestran principios muy similares. Por ejemplo, la organización espontánea de las ollas comunitarias para alimentar a los manifestantes y comunidades afectadas. Y en estas ollas comunitarias no solo eran un acto de solidaridad, sino también una forma de autogestión que desafiaba al Estado. Exactamente. Fusionaban, ¿cómo decirlo? Como espacios de resistencia y autosuficiencia. Lo mismo ocurrió con las brigadas médicas y las redes de apoyo. Estas iniciativas nacieron de la necesidad y reflejan el principio anarquista de que las personas pueden organizarse sin defender las instituciones centralizadas. Y aquí es importante mencionar la primera línea, que se convirtió en el símbolo del paro, básicamente, ¿no, Nelson? Claro, claro porque, digamos, ellos se organizaron para proteger a las comunidades durante las manifestaciones. Esto también es un ejemplo de acción directa. No esperaron a que el sistema los protegiera, sino que asumieron esa responsabilidad de forma colectiva, de forma organizada. Y en términos de demandas, ¿cómo ves la influencia de las ideas libertarias? Pues yo lo vería algo evidente. Las exigencias de justicia social, el acceso equitativo a derechos básicos y una resistencia al poder estatal y corporativo se van ajustando y a su vez alineando con los principios de igualdad y justicia del anarquismo. Bueno, pero no podemos hablar del anarquismo en un paro sin mirar hacia atrás, ¿no crees? ¿Qué papel ha jugado los movimientos anarquistas previos en América Latina? Por ejemplo, para América Latina, el anarquismo tuvo un impacto significativo más o menos rondando los principios del siglo XX, especialmente en movimientos obreros. En países como Argentina, Brasil, México, los anarquistas promovieron huelgas, sindicatos y redes solidarias.
Entonces, ¿dirías que el paro 2021 tiene una conexión con esta tradición? Sí, sí, claro, totalmente. Aunque la mayoría de las manifestaciones no se identificaron como anarquistas, como tal, muchas de las prácticas que vimos, como la organización horizontal, la autogestión y la acción directa, tienen raíces con esta tradición. Bueno, y aquí ya hablamos de los desafíos y limitaciones del anarquismo en el paro. Ahora, hablemos de los desafíos. Aunque el anarquismo parece haber inspirado muchas acciones, ¿crees que logró impactar de forma estructural? Y es complicado. Si bien hubo victorias importantes, como el retiro de la reforma tributaria, por ejemplo, la ausencia de de un liderazgo central también dio dificultad para articular una estrategia a largo plazo. Y eso plantea una pregunta interesante. ¿Puede el anarquismo como principio realmente sostener un movimiento que cambia, de un movimiento de cambio social profundo? Yo lo vería más como por un reto. El anarquismo ofrece herramientas valiosas para resistir, pero transformar un sistema, tú sabes que requiere construir estructuras alternativas duraderas y eso a veces entra en conflicto con la idea de rechazar jerarquías. Claro, claro. Listo. Y pues como para hacer una especie de cierre, Nelson, ¿qué lección crees que nos dejaría el paro 2021 respecto al anarquismo? Yo pues creo que nos muestra el poder de la organización espontánea y de la solidaridad en acción, ya más por lo colectivo. Si bien el anarquismo no fue la bandera principal o lo realmente que realce en ello, sus principios jugaron un papel crucial en las dinámicas del paro. Definitivamente. Es un recordatorio de que en momentos de crisis las personas tienen capacidad de organizarse y resistir de forma innovadora y efectivas. Y eso en esencia es lo que buscaban pensadores como Proudhon y Bakunin, una sociedad donde las personas tomen el control de sus propias vidas. Y bueno, ya para nuestros escuchas, tenemos la misma pregunta. Eh, ¿Qué lección creen ustedes que nos dejó el paro del 2021? Y otra pregunta que tenemos para ustedes es, ¿creen que las acciones anarquistas pueden ser una solución muy viable? Y eso fue todo. Muchas gracias por escucharnos.